mañana queremos ir a ti, solamente a ti. Conocer de primera mano tu corazón, tu pensamiento y el dolor o el desafío o la exhortación o la disciplina que haya para nuestras vidas. Y ruego, Señor, que no sean mis palabras, que sean tus palabras, tu pensamiento, tu carácter, tu doctrina, Señor. Y permíteme expresar en las palabras correctas y precisas tu pensamiento, Señor. Que tu palabra sea de ánimo, sea reconfortante y nos llene de alegría, de paz y de ánimo en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de las luchas que nos rodean. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Tenemos un grave problema porque la pregunta es cómo debemos conducirnos en este mundo. Y el mundo siempre nos pone, pues, diríamos, ejemplos o conductas o filosofías. Y la pregunta es, ¿cómo debe ser nuestras vidas? Y estamos estudiando cómo ser un creyente de acuerdo a las escrituras. El mundo nos dice cómo comportarnos, cómo decirlo, cuál debe ser nuestro carácter. Los jóvenes, por ejemplo, el grave problema es las redes sociales, ¿no? Les marca unos estereotipos. Tú tienes que hacer esto, esto y esto. Los influenciadores hacen mucha influencia. Realmente yo nunca llegué a pensar que un influenciador podría llevar a un muchacho al suicidio. Nunca pensé que pudiera llevarlo a hacer retos que fueran en contra de su salud mental y física. Y uno ve los reportes y uno dice, pero ¿en qué cabeza cabe de un joven que pueda hacerle caso a semejante cosa tan tonta? De tirar, hacer, poner, llevar, subir, beber, una serie de cosas que uno dice, ¿dónde está eso? Bueno, porque resulta que el mundo nos ha influenciado tan fuertemente que nuestro pensamiento es sobre esa filosofía humana, sobre ese pensamiento humano, sobre esas redes sociales. Entonces nosotros como creyentes y como familias tenemos que centrarnos y decir, bueno, entonces, ¿cómo nos vamos a comportar? Hoy quiero seguir el estudio acerca de cómo debe ser el carácter o cómo debe ser un varón, una dama, un joven, un creyente de acuerdo a las escrituras. ¿Qué pide las escrituras de nosotros? ¿Qué pide para que nosotros tengamos un verdadero carácter creyente para vivir en este mundo? Voy a repasar simplemente, pero vamos a Jeremías capítulo 17, comencemos allí. El problema está en el corazón. El problema está en el corazón. Y si tenemos un corazón que ama al mundo, escúcheme bien lo que le voy a decir, su familia va a sufrir. Si yo como padre o madre, yo amo al mundo, mi familia va a sufrir, va a tener dolor. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías nos dice un principio claro. Todo nace ¿dónde? En el corazón, en el pensamiento del ser humano, buscando siempre hacer el mal. Entonces, si yo tengo un corazón que ama al mundo, que sigue sus doctrinas, pues simplemente el resultado va a ser un desastre en mi vida y dolor en la familia. No hay otra. La Biblia es clara en eso. Lo que el hombre sembrare, eso segará. Si yo siembro mentiras, ¿qué voy a recoger? Mentiras. Si yo siembro odio en mi hogar, ¿qué voy a recoger? Odio. Si siembro adulterio, ¿qué recojo? Adulterio. Entonces, la Biblia es clara y precisa, no es oscura en esos pensamientos de decirnos que en nuestro corazón ahí está el problema. Es en el corazón individual de cada persona en eso. Entonces, la pregunta es, si yo tengo un corazón de acuerdo al mundo, va a haber dolor, pero si yo tengo un corazón conforme al de Dios, va a haber bendición. Mira lo que dice el versículo anterior, versículo 7 del mismo Jeremías 17:7. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Qué está diciendo? Que el hombre que confía en Dios es súper, súper, súper inteligente. Te mira a su esposo al lado y mírelo así. ¿Lo ve inteligente hoy? Si su esposo confía en Jehová, es súper inteligente. La Biblia dice que el que no confía en Jehová es súper necio. Es un necio e insensato, que es más fuerte la palabra. Gracias, Fernando. Dejémoslo en necio. Ya insensato es mucho más. Pero ese es, y usted me dice, pastor, suena duro eso. Es la realidad bíblica. Dios está diciendo, no hay términos medios. O eres necio, insensato, bueno, está bien los dos. O eres qué? Sabio.
Y si eres sabio, mira el versículo 8, porque vale la pena tener un corazón como el de Dios, tener un corazón, como dice aquí, no engañoso, no perverso, sino un corazón conforme a Dios. Dice, pero porque será como el árbol, versículo 8, plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que sus hojas estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Conclusión, ¿vale la pena seguir a Dios? Sí. ¿Es lo más inteligente? Sí. ¿Y tiene bendición? Sí. No estoy hablando de económico. No le pongan la palabra, siempre que hablamos de bendición en la iglesia, algunos le ponen la palabra, es dinero. No, no le pongan la connotación dinero. Dios lo puede poner como un valor agregado. Perfecto, como un plus. Pero no piense que la bendición es tener a mi familia. ¿Usted no cree que es bendición hoy reunirse a la mesa y sentarse con sus hijos y almorzar? Verlos a la cara y poder disfrutar el pollo asado de todos los domingos, porque nadie cocina el domingo, ¿cierto, damas? Los caballeros siempre invitan, ¿cierto? No dijeron amén. Ay, bien. Algunas quedaron pensando, yo dejé el arroz allá en la casa, ¿qué hago con él? Tranquilas, déjenlo para mañana, lo mete en la nevera y ya. Dejen que hoy los caballeros inviten, porque ese es el tema, en saber que tiene bendición. El hecho de estar con mi familia es una gran bendición. Punto. No le busque más. Ahora, ese problema es el corazón. Si no arreglamos el corazón, voy a decirles algo, cierren la Biblia, apaguemos y vámonos. Todo comienza en el corazón. Si yo no arreglo el corazón, todo lo que yo voy a decir de aquí en adelante, si me alcanza el tiempo, estas 2 horas y 30 minutos, no mentiras, no sirve de nada. El problema es, vamos a arreglar el corazón. Lo primero es que un creyente, conforme a las escrituras, tiene que haber recibido a Cristo. Y voy a empezar por lo final. Generalmente uno comienza por, eso es lo final, ¿no? Reciba a Cristo. Hoy voy a comenzar al comienzo. Tiene que recibir. Si usted no tiene a Cristo en su corazón, si no tiene formado a Cristo en la mente de Cristo, el carácter de Cristo, la estatura del varón perfecto, no podrá vivir de acuerdo a las escrituras. Es imposible. No lo puede hacer porque no tiene lo que llamamos dentro de la vida cristiana el Espíritu Santo, que te da poder, que te capacita, que te abre los ojos espirituales, que te permite entender tu Biblia, que te permite enamorarte de Dios, de entender quién es Dios para ti, que lo primero para ti no es el trabajo. ¿Cómo así, pastor? Si de eso vivo. No, el trabajo te lo dio Dios. Entonces, el primero es ¿quién? Dios. Saber y entender las prioridades de mi vida, Dios, mi familia y el trabajo. Esas son prioridades. Todas tienen su balance perfecto, pero si no hay Dios, el resto se va desboronando en el tiempo, ¿me entiende? Si el problema es el corazón y no lo arreglamos, todo el cuerpo está ¿qué? Enfermo. Es sencillo, el corazón es el que bombea sangre, ¿cierto? Usted puede tener un cerebro súper brillante, pero si no le llega oxígeno, el corazón tiene que funcionar para alimentar todo el cuerpo. Si usted no arregla el corazón, todo el cuerpo está ¿qué? En déficit de oxígeno. No funciona. Ahora, mira lo que vamos a empezar acá. Lo primero es arregle su corazón. Efesios, 2 Corintios 5, 17. Ahí está. Empecemos ahí. 2 Corintios 5, 17. Entonces, pastor, ¿cómo empiezo yo a caminar con Dios? Pues conociéndolo de primera mano. En 2 Corintios 5, 17, Pablo dice algo maravilloso. De modo que si alguno está en Cristo, entonces, estamos en ¿qué es en Cristo? Es muy diferente que yo conozca a Cristo. ¿Me entiende la diferencia? Yo puedo preguntarle, ¿usted conoce hoy a Dios? Sí. ¿Viene a la iglesia? Sí. ¿Lee su Biblia? Sí. ¿Conoce a Cristo? Sí. ¿Pero vive en Cristo? Bueno, no, yo me simpatiza. Me gustan los signos. Oiga, el que cantamos, de pronto lo repetimos, pero me encanta. Pastor, y ese tinto. Ese tinto. Yo nunca había probado un tinto tan rico siendo tan gratis. Y entonces, solo son cosas que nos enganchan, pero no nos dan convicción de corazón, que es la gran diferencia. Por eso es importante saber que nuestro corazón tiene que ser de esa manera, entregado totalmente. Cuando dice,
Nueva criatura en Cristo significa que la plenitud de Cristo vive en mí, que ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Es decir, ya no soy yo, mi pensamiento, mi decisión, mis asuntos, mis negocios, ahora son de Dios, todos, absolutamente, y yo solamente soy, ¿qué? Un transmisor, un accionar de esas decisiones de Dios en mi vida. Mira lo que dice Pablo acá que me encanta. De modo que si alguno está en Cristo, Pablo está diciendo, si usted verdaderamente es salvo, nueva criatura es. ¿Eso incluye el corazón? Claro. ¿Cómo era su corazón en Jeremías? Perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Corazón es perverso y engañoso e hipócrita y traidor? ¿Sí? ¿Rata de dos patas? Yo sé por qué ríen, ¿no? Pero el corazón así es de malo, oscuro. Si puede hacerte daño, te hace daño. Pero cuando usted está en Cristo, eso cambia radicalmente. Su mente, su corazón. Y dice así el versículo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura que es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces aquí comienza la solución. ¿Cómo puedo vivir de acuerdo a las escrituras? ¿Cómo logro vivir una vida plena? Solamente, y sí, solamente si Cristo vive en usted. Si vive Cristo en usted, comienza una transformación interna. Usted es una nueva criatura. Cuando habla de nueva criatura, absolutamente en todo. No estoy diciendo que no va a pecar. Estoy diciendo que va a pecar cada día menos. Y escuche lo que le voy a decir. Y le va a doler cada día más. ¿Sí? ¿Me entendieron eso? Eso es importante. Peca cada día menos, pero cada día le duele. Cuando lo hace, dice, Dios mío, perdóname. Lo hice otra vez, pero me duele. Y hay dolor en el corazón, no remordimiento. Judas sintió que metí la pata y entregué al Señor y me colgué. Eso es remordimiento. Pedro, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Eso se llama arrepentimiento. Y vuelvo y pregunto, ¿y Pedro lo volvió a hacer? No, esa es la evidencia de un verdadero, la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento, que me dolió tanto que yo digo, no vuelvo a hacer eso, ¿cómo se me ocurre? Y vemos la vida de Pedro, Pedro volvió a negarlo, aún más dijo, yo quiero morir no como mi maestro, sino que boca abajo. Yo no soy digno de eso. Una muerte peor, diría yo, en agonía. Entonces viene el punto de que esa nueva criatura comienza a caminar de otra manera. Terminemos el versículo. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Cuando usted viene a la iglesia, recibe a Cristo y dice, pastor, yo amo al Señor, yo sirvo al Señor, yo quiero seguir al Señor, su vida tiene que tener nuevas evidencias de cambio. Tiene que verlas, porque la escritura lo dice. No puede venirse y sentarse y decir, yo vengo a la iglesia, pero mi vida sigue igual de lunes a viernes o sábado en mi casa. No, porque le voy a decir algo, no es nueva criatura, es la misma criatura, pero simplemente simpatizante de algo que hacemos aquí. No ha cambiado. ¿Cómo puedo entonces yo caminar o ser un creyente de acuerdo a las escrituras? Número uno, tener la vida de Cristo en mí, ser los que estamos en Cristo. Nueva criatura es, dice, vuelvo y repito, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La evidencia real. ¿Cómo nuestros hijos identifican que yo amo a Cristo? Porque soy una nueva criatura. Mis hijos me ven de otra manera, me ven el cambio que ha habido en mí. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, lo que veo es que mis hijos y mi esposa dicen, papá, pero tú ya no haces esto, o ya no haces aquello, o ya no dices esto. Una de las cosas que mi esposa me decía, algunos dicen que yo nací como pastor, no, eso no es cierto, yo fui también travieso, pecador, malicioso, claro. Pero una de las cosas que me llamó mucho más la atención mi esposa, me dice, tú has cambiado algo que llevabas muy arraigado en ti. ¿Qué? Que siempre que algo se salía de control en casa, tú gritabas. Y ahora ella me sorprendió y me dijo, pasó algo con Juan Pablo, algo, y tú te acercaste y empezaste como, mira, ta. Y yo, uy, qué cambio. Porque es que es Cristo en mí.
Dominio propio, fruto del Espíritu. Yo antes pretendía que con el grito militar y la bota y la cosa, y me ponía rojo y taquicárdico y saben que lograba el objetivo contrario, el efecto contrario, como que mis hijos están gritando. No, y eso cómo se logra. Y entonces voy viendo que mi vida está en Cristo realmente. Tengo dominio propio. Tengo sabiduría ahora para acercarme a mis hijos. No soy tan torpe para llegar con gritos. Ahora tengo, como dice Jeremías, bienaventurado el hombre que confía en Jehová porque será como árbol plantado y dará fruto y tendrá raíces y tendrá buen fruto para el que se le acerque y buena sombra y buenas aguas y tendrá una raíz fuerte. Eso es estar en Cristo. No habrá otra manera. Tenemos que caminar de eso. Si estamos realmente en Cristo, tenemos que mostrar esos resultados. Ahora, vayamos al segundo rápidamente. Entonces, pastor, realmente mi corazón cambia, soy una nueva criatura, tengo a Cristo en mi vida, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Ahora, ¿qué debo hacer? Número 2, forme la palabra de Dios en su vida. Tome la Biblia, tome su Biblia y haga de la Biblia un lugar maravilloso para usted. Vayan a Isaías, solo les voy a regalar este libro, este versículo, perdón, Isaías, no todos. Isaías, ¿qué quiere decir esto? Que de aquí en adelante el manual de vida se llama la Biblia. La Biblia. Y mi ánimo es que usted tenga una Biblia personalizada, propia, marcada, subrayada. Y mira lo que dice Isaías 40, Isaías 25, perdóneme, Isaías 25, discúlpeme. Y la única manera de cultivar su vida, escúchelo bien, no es leyendo libros de filosofía, no es leyendo los 10 tips para tener un matrimonio feliz, no es los 5 tips para criar hijos indisciplinados o rebeldes. Cultive la palabra de Dios en su vida. No hay mayor fuente de sabiduría, no hay mayor fuente de certeza, no hay mayor fuente de saber que lo que Dios dice se cumple, que es la palabra de Dios. Mire lo que dice Isaías 25:1. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré, alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Y mire lo que dice acá, de la palabra clave, tus consejos. ¿La palabra qué? Consejos. Pastor, ¿cómo logro cultivar mi vida como creyente? Con los consejos de Dios a través de su Biblia. Si usted no lee su Biblia, no entiende, no empieza, no conoce al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia se conoce leyendo su palabra. En su palabra encontramos la mente de Cristo, el carácter de Dios, su voluntad, su deseo, su guía, su querer como hacer en nuestras vidas. Y mire lo que dice el versículo. Tus consejos antiguos. Alguien me dice, los jóvenes sobre todo, dice, pastor, pero lo que eso, la Biblia es muy vieja. Imagínense Isaías escrito en el año 1700. No, eso es muy viejo, eso no sirve. La Biblia dice que no, porque como Dios todo lo sabe, es omnipresente, omnisciente, omnipotente, y Él todo lo sabe y lo puede. Mire lo que dice acá, son verdad y, wow, los consejos que dan el Quijote de la Mancha son verdad y firmeza. 100 años de soledad, la vorágine. Bueno, ¿dónde encontramos consejos que son verdad y firmeza? La Biblia. Usted quiere caminar como creyente realmente de acuerdo a las escrituras, ser un verdadero creyente, lea su Biblia. Haga de su Biblia su pan diario. Aliméntese con ella. Busque consejo de Dios que es verdad y firmeza. Nada de lo que está escrito acá es falso, es verdadero. Dios lo escribió con su corazón. Dios nunca se equivoca. Dios es bueno, Dios es sabio. Bien dijo el Señor Jesucristo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Alguna vez un joven curiosamente me dijo, pastor, ¿yo cómo sé que todo lo que estoy leyendo es verdad? Y le dije, bueno, coge un poquito la historia universal y ponte a leer un poquito acerca de los reyes y los imperios. Compáralo con lo que dijo Daniel y cuéntame que lo que escribió Daniel fueron miles de años antes de que sucediera. Y tú te vas a dar cuenta que todo lo que Dios puso en su plan
del ser humano, de gobierno humano, se cumplió en fecha exacta, en momento exacto, cada una de las cosas. Y este joven en el reto lo hizo y me dijo, pastor, oiga, tenía toda la razón, porque los consejos de Dios son verdad y firmeza. Nunca Dios se va a equivocar. Veamos el segundo, el tercero, después de conocer su Biblia, empieza a crecer espiritualmente. Usted necesita crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente significa que crezca en la gracia, como dice el apóstol Pedro. Ustedes pueden mirar allí en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué es crecer espiritualmente? Y voy a leerlo. Número 1, termine con el pecado. Eso es crecer, decir, no más. No quiero que el pecado siga reinando en mí. No quiero que el pecado me siga dominando. ¿Cómo lo hace? Cuando Cristo vive en usted, tiene el poder del Espíritu Santo para poder luchar contra el enemigo. Solo no puede. Pastor, ¿cómo venzo la mentira? No puedes. No puedes. Cuando conoces a Cristo y viene el Espíritu Santo te capacita y te da poder para no volver a decir mentiras. Es la única manera. No hay formas de poder quitar el pecado de nuestras vidas y su práctica diaria, a menos que tú vivas con Cristo cada día en el poder del Espíritu. No hay otra manera. La Biblia lo dice claramente. ¿La presencia del pecado la vamos a tener? Sí, claro. Y ahí va a estar todo el tiempo. La Biblia dice claramente que el príncipe de este mundo es quién es. ¿O quién es? ¿Por qué? Porque Satanás fue derrotado en la cruz. Sí. ¿Pero está atado? No, no. ¿Cuándo va a ser atado? Recuerden Apocalipsis al final, ¿ok? Muy bien. Al final del juicio será atado, ¿de acuerdo? Y lanzado al lago de fuego con sus demonios, porque el lago de fuego fue preparado para el diablo y sus demonios, no para el hombre. Recuerden que no fue preparado para el hombre, pero llegará el hombre allí por su incredulidad ante Cristo. Eso es su resultado, nada más. Ahora, de tal manera que ese príncipe sigue trabajando, claro, viene a trabajar, trae la tentación, por supuesto, trae el sufrimiento, la agonía, trae la molestia, nos habla al oído, tú no puedes, tú no sabes, tú no eres salvo, nos habla al oído, mira, esto es mejor aquí, allá, pues si postrado me adorar, daré todo. Ustedes saben, y hago un paréntesis, que Satanás sigue haciendo la misma estrategia. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Con que Dios ha dicho? No, mira, si tú haces esto, serás como orgullo. Y luego Satanás al Señor Jesucristo que le dijo, si postrado me adorares, te daré qué? Todo lo. Hasta el día de hoy los reinos son de Satanás, ¿sí saben? Todavía es el príncipe de este mundo. Entonces Satanás simplemente te dice, si tú me adoras, te doy casa, carro y beca, buena presencia y buenos dientes. Y le voy a decir una cosa, ¿Satanás se lo da? Sí. ¿Tiene el poder de hacerlo? Por supuesto, bajo la voluntad directriz de Dios y bajo su voluntad permisiva. Dios permite esas cosas. Y lo hace de esa manera. Entonces, Satanás sigue trabajando fuertemente. Por lo tanto, usted debe crecer espiritualmente, termine con el pecado, renuncie a la pereza espiritual. Segundo, renuncie a esa pereza espiritual. Venga a la iglesia, lea su Biblia, ore. Tercero, reciba instrucción. Es muy importante venir a la iglesia. Me preocupan los hermanos que no vienen a la iglesia con frecuencia, sino cada vez que pasa un suceso especial. Y eso no es bueno. El creyente debe recibir instrucción en la escuela dominical, en el tiempo del antifonal, en el tiempo de la predicación. Es muy importante que usted reciba diariamente. La Biblia dice que no dejemos de reunirnos como algunos tienen por costumbre, porque ¿cuál es el problema? Mi debilitación como creyente, mi participación en comunión se vuelve cero y me vuelvo apático y un cristiano ermitaño. Y los ermitaños generalmente son ¿qué? Solitarios, tristes, sin propósitos y sin compartir. Por eso nosotros como creyentes tenemos que aprender a recibir instrucción y a dar a otros. Me gusta Primera de Corintios 11:1. Primera de Corintios, vayan conmigo. Con ese versículo quiero ahí cerrar ese punto. Pablo llega a un punto en el cual todo creyente debe llegar. Todos. ¿Todos, pastor? Sí. Primera de Corintios 11:1. Vayan conmigo allí.
Primera de Corintios 11:1. Dice lo siguiente. Quiero leerlo para no tener duda. Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Cuál es el gol estándar de un creyente en su vida espiritual? El gol estándar es Cristo, pero usted tiene que llegar a decir, imíteme, hijos, esposa, a mí. ¿Por qué hablo en primera persona de varones? Porque estoy hablando este mes acerca de los padres, haciendo énfasis en los padres. No estoy diciendo que las mujeres se salgan de ahí, entonces, no, no me miren a mí. No, no, no. Métanse ahí de ladito, por favor, pero lo hablo en primera persona como varón y como parte de lo que estamos estudiando. Pablo está diciendo, hijos, esposa, vecinos, iglesia, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cuando usted llegue a ese gol estándar, significa que su vida espiritual es madura, productiva y da fruto. Pero si usted no tiene el valor de decirle a su esposo, imíteme, es porque usted tiene que ir y doblar sus rodillas, quebrantar su corazón y derramar lágrimas y decirle, Señor, perdóname, porque nadie me puede imitar, porque soy un fracaso. Y no estoy hablando en el índole económico o académico, no, como ser humano espiritual en su vida de creyente y de vida familiar. Y tiene que decirle, Señor, perdóname, soy un total fracaso, porque nadie me puede imitar. Pero el día en que sus hijos digan, papá, yo quiero ser como tú, qué lindo. Yo quiero seguir tus pasos, qué bueno. Misión cumplida. Sed imitadores de mí, así como yo. Entonces Pablo no está diciendo algo petulante, orgulloso, presuncioso. ¿Qué está diciendo Pablo? Está diciendo, yo tengo un deber como creyente. Yo como creyente tengo que crecer, madurar espiritualmente, pero no me miren a mí en el sentido propio, sino que ahora miramos a quién, a Cristo. Ese es el gol estándar nuestro. Pablo está diciendo, yo tengo un deber, me puedo equivocar, puedo pecar, pero tengo un deber de mantenerme inculme como creyente. Que cada día peco menos y me duele más. Y me duele más. De tal manera que puedo llegar a ese punto. Veamos el siguiente, el corazón o el cómo caminar como un creyente, de acuerdo a es el creyente que obedece. Tenemos que aprender a obedecer. La obediencia es un marcador indiscutible en la vida del creyente. El creyente no puede ser un rebelde sin causa, es alguien que se sujeta. Vimos algunos versículos en Romanos capítulo, en Hechos 5:29, cuando Pedro habla que es primero obedecer a Dios antes que los hombres. Y no estaba hablando de una cosa rebelde, sino que simplemente le estaban prohibiendo predicar el evangelio. Y Pedro dice, no, señores, primero Dios. En Hebreos 13:17 habla de la sujeción a los pastores. Y lo vimos claramente, cómo un buen creyente se sujeta a su pastor. Al pastor que le da un buen ejemplo. Imitad su fe, dice Pedro, ¿no? Mirad cómo se comportaron entre vosotros y imitad su fe. Un buen creyente tiene que evaluar su pastor. Ustedes tienen que evaluarme. Tienen que evaluar la doctrina, tienen que evaluar mi carácter como esposo, como padre, tienen que hacerlo para poder imitar mi fe. Y eso me lleva a tener autoridad bíblica y que ustedes se puedan, ¿qué? Sujetar. También vimos que en Romanos 16:19, Pablo le dice a todos los creyentes, su obediencia tiene que ser notoria. Todo el mundo tiene que verla, tiene que sobresalir y entender que usted es un hijo de Dios. Y finalmente, vimos que obedecer, vayan conmigo a Primera de Tesalonicenses, para entrar en la otra parte. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Y la pregunta es, ¿obedecer qué? Entonces, dice, si yo quiero ser un creyente conforme, tengo que obedecer. La palabra obedecer significa agradar a Dios, seguir a Dios, obedecerle en todo. Y hay una cosa muy importante, obedecer qué? ¿Qué tengo que obedecerle a Dios? Bueno, uno como padre pone una regla, ¿cierto? Yo tengo regla en casa. Antes de las 7 de la noche, nadie está fuera de casa. Y el que está fuera de casa tiene que saber, yo tengo que saber dónde, con quién, cómo y a qué hora llega. Y qué está haciendo. Son reglas claras para mí. Ya cuando van creciendo voy soltando el lazo, pero de lejos lo aprieto. ¿Me hago entender?
Les va soltando, pero entonces sienten aquí mi papá me está llamando. Y así funciona, porque no podemos dejar que eso salga de nuestro control. Ahora, mire lo que está diciendo acá, primera de Tesalonicenses 4:3. Pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad? Es decir, si Dios tiene una voluntad, significa que yo tengo que obedecerla, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esa es la gran pregunta de todo el mundo cuando uno es pastor. Pastor, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues mira el versículo. El mismo versículo lo explica. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia con los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué? Santificación. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Santificación. Y la santificación no es tener una aureola aquí. La santidad significa dos cosas importantes. Me separo del mundo y me aparto para Dios. Y la segundo concepto de santidad es que forma Cristo en mí. Es Cristo en mí, santidad. Cristo cometería fornicación, adulterio, engaño, mentira. Por eso Pablo dice, así es la voluntad, vuestra santificación. ¿Usted quiere obedecer a Dios? Sea santo. Es la única manera en que usted pueda agradar a Dios. ¿Y qué más usted debe obedecer? Este se lo dedico a los jóvenes. Josué 1:8. Vayan para allá. Se lo dedico a los jóvenes. ¿Y qué más, pastor, debo obedecer? ¿Qué más yo debo avanzar en mi obediencia? Aquí hay algo porque Josué es un joven. Cuando está aquí hablando, bueno, era un joven ya maduro, pero ustedes saben que Josué fue digamos, el escudero o el aprendiz de Moisés. Hace poquito tuve algo bien lindo en la casa, tuvimos una reunión y está uno de mis sobrinos, segundo sobrino, ¿no? Es Alejandro, es sobrino en segunda instancia, es hijo de mi sobrino original. Y estaba en el cuarto con Juan Pablo y yo siempre que hay niños en la casa y hay silencio, me preocupo. Él tiene 5 años, entonces un niño de 5 años, si hay silencio, preocúpese, búsquelo, búsquelo, póngale un GPS y búsquelo porque algo está pasando. Y yo salí rápidamente y encuentro a Juan Pablo en su cuarto con Alejandro jugando y le digo, Alejandro, ¿qué haces? Es que yo soy el aprendiz de mi primo. Y estaban jugando ahí cosas, no sé qué era, pero cuando dijo, es que soy su aprendiz, pero todo estaba muy bien en orden. Entonces ese aprendiz, yo quedé pensando, dije, así fue la vida de Moisés y Josué. Josué tuvo una gran bendición de tener un padre espiritual que le dio todo y fue un gran aprendiz, pero ahí no queda todo. Jóvenes, usted puede tener un buen padre, un mal padre, un regular padre o no tener padre. Esos son A, B o C o todas las anteriores. ¿Puede pasar? Sí. ¿Grandes jóvenes de la Biblia tuvieron ausencia de padres? Sí. ¿Tuvieron padres que no fueron buenos? Sí. Ok. ¿Padres que les abandonaron? Sí. ¿Que padres que no fueron de un carácter bueno? Y entonces siempre los jóvenes me dicen, pues de pastor, de tal palo, tal astilla soy yo. No, no, la Biblia no dice eso. O hija de tigre sale pintado. No. O sigo con esa cadena de ADN, de herencia, de pecado y de pecado. Y como mi papá, mi mamá, mi familia, así, ¿sigo yo en ese proceso? No. La Biblia no dice eso, no aprueba eso y te libera de eso. ¿Por qué? Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca los dichos de tu padre. El mensaje del pastor del domingo. Bueno, el domingo sí sirve la palabra de Dios, pero no tanto mis palabras. El consejo de tu mamá. Ahora, yo meto ahí a las mamás en otra bolsa. ¿Recuerdan en el libro de Reyes? Lean un poquito el libro de Reyes. Y dice, la mamá de tal rey fue fulanita de tal. Mala. ¿Sí lo leen? Fueron malas.
Hay varias que aconsejaban mal. Ahí están, metan tampoco. Entonces, el tema es que si yo tengo papá o mamá que no cumple el estándar de la vida de Cristo en sus vidas, entonces, como joven, yo hago mi vida lo que quiera. No. La Biblia dice que tú tienes un salvavidas que se llama Jesucristo. Y ese salvavidas tiene un componente que es la palabra de Dios. Y no son las palabras de la sociedad o las palabras de tus padres, sino tu decisión de hacer esto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque, pare ahí, porque, entonces, si yo hago eso, hay una promesa condicionada ahí. Si usted hace ese trabajo, hay resultados. Los jóvenes me dicen, pastor, puedo ir a la iglesia, qué aburrido, me hacen bullying, me dicen esto o aquello, me ven como bicho raro. Jóvenes, si ustedes viven con la palabra de Dios, tendrán bendiciones, no como resultado de una familia, sino como hijos de Dios. No esperen que sus padres le hereden dinero o cosas corruptibles, sino que Dios pueda darle las cosas incorruptibles y eternas. Miren lo que pasa, porque, ¿qué va a pasar? Porque entonces, ¿qué? Y todo te saldrá bien, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Quién va a estar a tu lado, joven? ¿Papá, mamá? Dios. Si tú haces la voluntad de Dios y obedeces a Dios, la promesa es que Dios nunca te dejará, nunca te separará. Dios es bueno y nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Pero lo importante es que tú puedas llevar la obediencia, escúcheme, a la práctica. Es que es muy fácil decir, yo obedezco a Dios, demuéstremelo. Y Josué recibió de Dios, te vas a ser obediente y me lo vas a demostrar. ¿Cómo? Nunca se apartará de tu boca este libro. Las ordenanzas de Dios no son gravosas. Escúcheme, chicos, los no de Dios no son para fastidiarnos. Los no de Dios son para cuidarnos. No matarás, no hurtarás, no fornicarás, no cometerás adulterio, no desearás. No, 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 no. Los no de Dios es para guardar y preservar nuestra vida espiritual, nuestra vida emocional y nuestra vida física. ¿Sí lo sabía? Es eso, los no de Dios no es porque, es que Dios no quiere que me divierta. Dios sabe que si le da rienda suelta a la carne, habrá dolor y consecuencias físicas y emocionales. Cuando los chicos dan vía libre a todas estas libertades de droga, alcohol, sexo, y llega uno, los ve a los 25 años y uno les pregunta, ¿cómo estás? Me quiero quitar la vida, no encuentro satisfacción en la vida. Cuando un chico se deleita en Jehová, dice, me falta vida todavía para vivir porque quiero hacer más cosas en la vida. Cambia el concepto de la vida y el propósito de la vida. Decíamos tiempo atrás que estamos en la sociedad de cristal, ¿cierto? Los jóvenes ahora son cristales, ¿no? Todo les afecta, todo les molesta, todo les acaba, no se puede nada. Todos los deprime. Nosotros fuimos una generación donde nos montaron coraje para vivir. ¿Qué tenemos que hacer con nuestra sociedad de jóvenes? Decirles, montarles, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, dale, una vez, dos veces, repítelo, hazlo, levántate, sécate las lágrimas, quítate ese pantalón sucio y vamos arriba. Y eso es lo que hay que hacer con esta sociedad de jóvenes. Imprimirles Josué 1, 8 y 9 y decirles, obedece a Dios, obedece a Dios, obedece a Dios, obedece a Dios, síguelo, medita en él. Deleítate en él porque va a proveerte, a cuidarte, a animarte. Y el día que estés huérfano en esta sociedad, no faltará el Padre Celestial. Un día estos tus amigos te van a dejar, la sociedad, la misma familia te va a dar la espalda, pero Dios nunca. Nunca. Entremos entonces al último.
Orar. Tengo tiempo, sí. Orar. La oración es muy importante. Hasta aquí creo que hemos repasado cómo debe ser o cómo debe vivir la vida de acuerdo a las Escrituras. Primero, vivir a Cristo en su vida. Reciba a Cristo como Salvador personal. No hay otra manera de empezar a caminar. Como dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya soy una nueva criatura. Número dos, su Biblia sea su manual de vida, de consejos firmes y permanentes, como dice Isaías. Son certeros. Número tres, crezca espiritualmente. Permita que algún día usted pueda recibir con orgullo, yo quiero ser como tú. Papá, mamá, hermanos, qué lindo que algunos maestros de escuela dominical, sus discípulos se acerquen. Los niños son muy lindos. Los niños son muy lindos. Algunos allá arriba cuando yo voy y me dicen, pastor, yo quiero ser como pastor. Y no estoy diciendo que yo soy, no, es que no es plus, no. Estoy diciendo que gracias a Dios mi carácter puede estar influenciándolos a ellos para inspirarlos a amar a Dios. Ese es mi objetivo, no busco otro. Y qué bueno que puedan encontrar en su pastor, los niños, confianza. Y no que acerquen al pastor y porque los niños saben dónde hay un corazón perverso. Los niños lo saben. Los niños saben cuándo es un abrazo o una caricia diferente. Los niños son muy receptivos en eso. Y ustedes pueden ver con los niños, ellos me buscan chévere. Pero es por eso, porque quiero llegar a inspirarlos a amar a Dios. Y vimos obedecer, eso. Entremos al último, orar. Orar. Génesis capítulo 12. ¿Dónde empezó todo eso? Bueno, vamos a Génesis capítulo 12. Génesis 8, perdónenme. Génesis 8. Génesis 8. La oración es algo que me hace caminar verdaderamente de acuerdo a las Escrituras. Génesis capítulo 8. Vamos a ver aquí algunos versículos y no logró todo. El domingo estaremos. Los animo a que vengan para terminar acá. Tenemos otra vez tintico, agüita aromática. Ya promulgaron, empanada. Orar es muy importante para el creyente. La oración logra que yo esté en la presencia de Dios. Una buena oración me hace entrar al trono de la gracia para encontrar oportuno socorro y misericordia. No hay lo mejor que orar. La oración es un lugar de misericordia. Entonces, no solo es un lugar de siento la presencia de Dios, sino encuentro ¿qué? Misericordia. Pastor, usted no sabe cuánto he pecado yo. Usted no sabe cuánto es el amor de Cristo. Le puede perdonar tantas veces que Pedro le dijo, Señor, ¿y cuántas veces? 70 veces 7. Eso da 490 los buenos matemáticos. ¿Y quién se puede hallar esa cuenta? Nadie. Simplemente el Señor dijo con ese ejemplo, yo no te llevo cuentas. Yo quiero ver es tu corazón realmente contrito y humillado. La oración también establece pactos. Es un lugar de hacer pactos, ¿sí saben qué es? Y lo voy a explicar para que no me malentiendan. Significa que es donde yo me comprometo con el Señor. Señor, estoy en mi vida. Ayúdame, me comprometo contigo a que esto salga de mi vida, la pereza, la mentira, el adulterio, la fornicación, la ira, el chisme, la pereza, la maledicencia, la gritería. Y es un lugar donde yo puedo ser honesto. No hay lugar, no hay ningún otro lugar donde usted pueda ser más honesto que es en la oración cuando usted la hace en una forma personal e íntima. Y es donde usted puede decirle, Señor, mira esto y esto, y usted es honesto totalmente. Y es un lugar donde usted puede lograr hacer esos pactos con Dios, diciéndole, Señor, ayúdame, yo me comprometo, pero dame tu fuerza y tu poder para salir adelante en ese sentido. También es un lugar maravilloso donde encuentro meditación. La oración es lindo porque cuando yo leo la Biblia es cuando yo escucho la palabra de Dios, pero cuando yo oro es cuando Dios me escucha. Y puedo, como se dice, expresar todo mi dolor, mis angustias, mis quebrantos, ser sincero. Pero la oración también es un lugar de adoración. Es un lugar donde yo busco lo que llamamos nosotros la presencia del Señor. Eso me permite la oración. Veamos entonces Génesis capítulo 8
¿Dónde comienza todo esto? Versículo 20. Aquí se hace una aclaración, esta es la tercera dispensación. Noé sale del arca, comienza el gobierno humano, que Dios permite que se forme el gobierno humano. Y este tercer pacto, o sea, el pacto con Noé. Y miren lo que hace Noé. Lo primero que hace Noé al salir del arca, ¿qué es? Buscar comida, ver cómo quedó todo. Dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. ¿En dónde? En el altar. Y percibió Jehová que olor grato, y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Lo primero que hizo Noé al salir fue ¿qué? Orar. Hizo un altar. Recuerde que muchas figuras, me gusta cuando dicen su altar de oración. Lindo, porque me parece un sinónimo bonito. Si usted tiene en su casa un altar, yo estoy hablando de un altar con imágenes y estampitas y o flor. No, no, es serafines como los terafines que teníamos con Josué, con el libro de jueces que estábamos leyendo, con terafines. No, no, no. Ese es el lugar íntimo que usted busca en su casa, puede ser su habitación, muchos usan el cuarto donde uno se cambia, el closet, allí el cuarto de cambio, el baño, un lugar donde usted pueda tener intimidad con Dios, soledad absoluto, un cuarto de estudio, no lo sé, pero busque ese lugar. Aquí nos dan cuenta, y muchos de ellos, por ejemplo, Abraham también allí en Génesis capítulo 12 hizo también un altar y adoró al Señor también. Esa era la costumbre, de tal manera que la oración se convirtió en una manera muy importante para la vida de los hombres. Vayan conmigo allí a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, avancen un poquitico. Versículos 7 al 8. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí, ¿qué? ¿Quién le había aparecido? Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí y al oriente, y edificó allí un altar a Jehová e invocó el nombre de ¿qué? ¿El qué? Oró. Dijo, Señor, tú estás acá. Gracias, Dios. Gracias por tus promesas. Gracias por tus milagros. Gracias porque preservaste mi vida, preservaste mi familia. Lo hizo Noé. Noé cuando salió dijo, gracias, Dios, porque me preservaste. ¿Cuántos salieron del arca? 8. De toda una generación, solo 8 se salvaron. Y Noé dijo, gracias Dios por esto. Abraham dijo, gracias Dios porque me has prometido una generación, un resultado. Hasta esta altura, su hijo Isaac no había nacido. Entonces, pero había una promesa y él dio gracias a Dios por todo lo que había hecho. La oración es muy importante. Si para Noé y para Abraham era importante, ¿cuánto será para mí? Para mí. Veamos el último acá, Salomón. Y ahí voy a dejar esta mañana. Salomón, Primera de Reyes. Estoy haciendo como un pequeño preámbulo desde el Génesis, algunas oraciones importantes. Hay muchas, muchísimas, pero quiero que vean algunas. ¿Por qué la oración es tan importante? Para Noé, importantísimo adorar a Dios después de ese holocausto, de la pérdida del ser humano y de grandes animales a través del diluvio, y luego con Abraham, un hombre de fe, un hombre de oración. Fue un hombre no solo de fe y de oración, pero mire lo que dice en Primera de Reyes, capítulo 3. Aparece un joven llamado Salomón. Si ustedes miran a todos, todos oraron de una forma maravillosa, pero quiero solo énfasis en algunos. Primera de Reyes, capítulo 3. Perdón, llego hasta allá. Primera de Reyes, capítulo 3. Miren lo que dice lo siguiente en cuanto a la oración. Me perdí. 3:9. 3:9. Sí. Salomón llega al punto que el rey David le hereda su reino. Entonces David tenía en su corazón edificar el altar, o el templo, perdóneme, pero no se logró. Dios le dijo, tienes tus manos manchadas.
de sangre y tú cometiste un pecado que se llama adulterio, y toda acción tiene una reacción. Para Dios, toda acción también tiene consecuencias. Número uno, ¿Dios perdonó a David? Sí. ¿Lo perdonó porque David buscó el perdón? Sí. Si no, no lo hubiera perdonado. Ok, cuidado con eso, ¿no? No porque Dios, no porque Dios amara a David lo perdonó. No, 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 no. Dios lo perdonó porque David pidió perdón, se afligió y se apartó de él. De tal manera que alcanzó ¿qué? Misericordia. Pero perdió a su hijo de esa relación que tuvo con inicial, con Betsabé, perdió ese hijo. Segundo, su reino se dividió, comenzó un decaimiento. Pero tercero, que es lo que vamos a ver acá, Dios no le permitió construir el templo. Era una cosa del corazón de David, él anhelaba hacerlo, pero le dijo, no lo siento. ¿Dejó de amar Dios a David? No. ¿Pero lo disciplinó? Sí. Y recuerde que cada pecado trae consecuencias. Dios perdona, pero hay pecados que las consecuencias tenemos que enfrentarlas y manejarlas. De tal manera que ahora llega su hijo Salomón. Y Salomón recibe muy joven el reino. Era un reino esplendoroso, rico, había conquistado ya el 85-90% de la tierra, tenía el reconocimiento de todos sus enemigos alrededor, nadie le hacía guerra, pero llega este joven y dice, ¿y ahora yo qué hago? ¿Para dónde cojo? Y viene algo maravilloso, se llama la oración. La oración no solo es un lugar de presencia de Dios, de alcanzar misericordia, de establecer pactos o de meditación, sino de encontrar dirección. No hay mejor lugar que usted puede encontrar la mano de Dios, sino en la oración. Y la oración es cuando usted puede decirle, Dios, ¿qué hago? Y Dios responde. Mire lo que hace el versículo 9 y 10 para terminar. Ahí me queda mucho, pero seguiremos el próximo domingo. Y dice lo siguiente. Bueno, leamos desde el 5. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Eso suena como al, ¿se acuerdan? La lámpara de Aladino, ¿no? Pide. Y me parece interesante porque Dios quiere probar el corazón de Salomón. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué quieres hoy? Yo creo que muchos podrán decir, no, que aquello, que me cambien el jefe, que el trabajo, que aquello, pero no. ¿Qué quieres? Y mire lo que dice acá. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Me encanta algo de este versículo. Salomón no dijo, es que mi papá fue, sino él te amó y tú lo amaste. Sencillo. Él te amó y tú lo amaste. No le sacó los trapitos al sol, ¿sí se dan cuenta ahí? Nada. Tú usaste de misericordia con mi papá. Gracias Dios, porque cuidaste a mi papá. Jóvenes de esta mañana que me escuchan, no sé su condición familiar, no tengo ni idea. Pero amen a sus padres y pídanle a Dios que les dé la capacidad de amarlos y que ellos encuentren misericordia de Dios. Esa fue la actitud de Salomón, no fue otra. No fue decir, yo voy a ser mejor que mi papá, o soy mejor que... No. Salomón dijo, mi papá, tú lo amaste, él te amó y tú lo amaste. Gracias, Dios. Y viene la segunda parte. Ahora pues, ahora sí, recordando con gratitud el amor y la misericordia que Dios tuvo con su papá, ahora mire, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo,
por rey en lugar de David mi padre, y yo soy ¿qué? Joven, inexperto, y no sé cómo entrar ni salir. Hoy están los jóvenes de hoy en día así, ¿no? No sabemos. Y este joven fue sincero. Dijo, realmente yo estoy aquí puesto, pero por la misericordia de Dios y porque Dios le prometió a mi papá y aquí estoy por mi papá, buena palanca. Era mi papá el rey David, aquí estoy, pero yo no tengo ni idea de esto. ¿Y cuál es la solución cuando no entendemos para dónde vamos, qué queremos, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer, cómo debemos actuar? Aquí está la respuesta. Miren, versículo 8, y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón, ¿qué? Entonces, esta es la oración. Entonces, aquí comenzamos la oración en el versículo 9. La oración dice, da pues a tu siervo. Escúcheme ahí no dice al rey, no, sino a tu siervo. Conserve siempre su posición delante de Dios. No importa si Él lo puso a usted de cabeza en esta sociedad o de cola, pero conserve su actitud humilde. Y le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir, me encanta esto, entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? ¿Acaso no es tan evidente? Si fuera tan evidente, no tendríamos tantos jóvenes en las drogas, o en las redes, o en suicidio, o deprimidos. Porque si en oración pedimos, Señor, dame discernimiento para saber qué es lo bueno y lo malo, y Dios te da discernimiento en lo bueno, no estarías en lo malo. Sencillo, ¿cierto? La fórmula. Porque ¿quién podrá gobernar este pueblo? Dice que tan grande. Y el versículo 10 es la cereza sobre el pastel. Cuando oramos de esa manera, ¿qué pasa? ¿Eso le agrada a quién? Y si a Dios le agrada algo, ¿lo retiene? Lo da. Y en abundancia. Dice, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Si le preguntamos hoy a cualquier creyente o joven, ¿qué quieres hoy? ¿Qué van a pedir? Un celular nuevo, viajes, ropa, qué sé yo. Pero ¿sabe que eso no agrada a Dios? Dios quiere que aprendas a discernir entre lo bueno y lo malo. Cierren sus ojos esta mañana. Y allí con sus ojos cerrados, su cabeza inclinada. Hoy es una gran oportunidad de ponernos a cuentas con Dios. Porque con todo el corazón lo digo, mañana no sé si estaremos vivos. No sé si el próximo domingo nos veamos. Pero Pablo dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedas realmente caminar de acuerdo a las escrituras. Caminar en vida nueva. Ser evidencia realmente de cambios en tu vida. Y no sé si tu vida hoy viene en tristezas, en dolor, en amargura, en odios, en tristeza. Tal vez piensas que lo tienes todo y al final no tienes nada. Pero la escritura dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Y que si le buscamos con el corazón, el Señor nunca me desamparará y nunca me dejará. Allí con sus ojos cerrados, si usted quiere hacer una oración de fe, una oración donde diga, Señor, hoy quiero realmente entregar mi vida a ti. No quiero seguir andando y caminando sin saber a dónde voy.
ni qué hacer, ni cómo hacer. Creo que la oración de Salomón es perfecta. Me has dado toda esta vida y no sé cómo entrar ni salir. No sé qué hacer con mi vida. Pero solo, Señor, dame sabiduría para distinguir entre lo bueno y lo malo. Si quieres hacer esta oración, hazlo conmigo. Señor Jesús, hoy a través de este mensaje he entendido que no estoy caminando contigo. Camino en mis propios propósitos, mis propios pecados y rebeldías. Pensé que estaba haciendo las cosas bien, pero al final, al hacer cuentas y balances, veo que estoy perdiendo mi propia vida, mi hogar, mi familia, mi salud. Señor, hoy quiero ser una nueva criatura. Reconozco mi pecado y te pido, Señor, que lo perdones. Y quiero agradecerte porque moriste en la cruz por mí. Pagaste la culpa, me limpiaste de todo pecado y resucitaste al tercer día para la justificación eterna de mi salvación. Hoy, Señor, quiero como Tomás en ese encuentro personal que tuvo contigo. Y allí postrado de rodillas, Tomás reconoció: Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Mi Señor, porque quiero que ahora en adelante tú guíes mi vida, controles mi vida, guardes mi vida. Quiero, Señor, hacer simplemente tu voluntad. Y eres mi Dios porque es el único que quiero adorar y glorificar y honrar y obedecer. Y no los deseos de la carne, no los deseos de los ojos, ni la vanagloria de la vida, sino ser obediente a ti, Señor. Y ahora yo quiero caminar contigo. Quiero ser ejemplo de vida a mi familia, mis hijos, mi esposa, mi iglesia. Y quiero, Señor, ser la persona que tú quieres que yo sea. No hay mayor gozo, Señor, que estar en tu presencia. No hay mayor gozo que caminar contigo. No hay mayor gozo, Señor, que sentir el gozo de tu salvación en nuestras vidas. Y saber, Señor, que pronto volverás por nosotros. Bien dijo el apóstol Pablo. Esta leve tribulación, estos momentos difíciles de la vida no son comparables con la gloria venidera. Permíteme, Señor, vivir la vida puesto los ojos en ti, en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. Señor, permítenos que realmente tengamos una verdadera conversión y convicción de vida. No solo una decisión, no solo una apariencia, sino que hoy marque una línea clara en mi vida y pueda decir: ese viejo hombre sale de mi vida, tengo una nueva vida en Cristo, y revestirme de la ropaje maravilloso de la obra de Cristo en mi vida. Señor, gracias por todo esta mañana, por los niños, los jóvenes, los adolescentes, por todas las familias. Guárdales, bendíceles, cuídales esta semana en su vida laboral, provéeles en su mesa, guarda su salud, guarda su familia, guarda su entrada y su salida, Señor. Cuida a nuestros jóvenes en esta sociedad perversa y decaída, y llénalos, Señor, de tu valor y tu amor. Permítenos, Señor, seguir confiando en ti, amándote, sirviéndote, adorándote, amándote, Señor, con todo nuestro corazón. Te lo pedimos en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Bendiciones en esta mañana.